algunos dicen, no, va a venir la topadora. Entonces, ¿qué? Yo hace como 20 años que estoy ahí. Vamos a pelear hasta el último, más. Me quedo acá a luchar por el pedazo de tierra, por el rancho de chapa que tengo, y me quedo a luchar. Bueno, cuando de la urbanización salen las 7 obras tempranas, que tuvimos que entender también que no eran tan tempranas como nosotros pensábamos. Una de las obras tempranas era el agua. Primero que salió fue el agua, porque la lucha del agua para el barrio lleva más de 30 años, mucho más. Pero nosotros no queríamos que pase como en otros barrios, porque tenemos experiencia de lo que pasa en otros barrios populares. Es que viene, te plantan los caños, se van y después, si están mal hechos, no están una manguera de más, una manguera de menos, metros más. Nos dimos la tarea de conformar las patrullas de control de obra. Nosotros no íbamos a ir a controlar o a exigirle a los trabajadores, sino a controlar que los materiales sean los que estaban en el proyecto, que las mangueras sean de la calidad que estaba en el proyecto, los metros que decían el proyecto, todo para que salga bien, porque nosotros lo que queríamos era que la obra de agua salga bien. Tuvimos que aprender, hicimos una capacitación de que nos explicaran qué clase de caño venía la obra, qué era una cajita, qué era un plano. Para que a nosotros tampoco, digamos, ir y saber que si estaban poniendo otra cosa, decirle, che, esto no es lo que está en el contrato. Como siempre decimos, nosotros nacimos en zona rural, nacimos acá en Nueva Alberti, siempre vinieron y prometieron y nunca se cumplió. Y hoy que teníamos la suerte de nuestro lado era controlar que esto se haga bien. Nosotros ninguno cobramos ni un peso por esto, sino solo militancia. Y dijimos, bueno, no vayamos nunca solos, sino de a 2 o de a 3 hagamos horario. Así que hacíamos de lunes a viernes, hacíamos 2 compañeros o 3 de 9 a 12. Y de 1 a 5 los otros 3 compañeros, y eso era todos los días. Eran las 7 de la mañana y nosotros estábamos parados y presentarnos con el ingeniero y decirles quién éramos nosotros. Con el ingeniero fue buena onda, con el incapacitado de la obra fue ese, estos son políticos, esto, con la política aquello, fue con el que terminamos teniendo más relaciones, digamos, de decirle y comentarle, y que ellos también nos enseñaran a nosotros. Lo invitamos al ingeniero de la obra a decirle, bueno, mira, tenemos nuestro espacio, nos podemos sentar, vos con tus planos y nosotros con nuestro plano, y comentarle por dónde queríamos que pase el caño, y bueno, ahí le cambiamos, tenemos millones de planos que fuimos cambiándole, pero que también fuimos aprendiendo, y ellos pegaron buena onda, dijeron bueno, y nos juntábamos los martes acá. La empresa arma su proyecto con un plano que le da la municipalidad. Y en la municipalidad figuraba que había algunos lugares que tenían agua, pero acá en el barrio en realidad no era así. Y otra de las cosas que tenía la empresa había armado, con los planos que le dio la municipalidad, y había armado su proyecto de una salida de agua por lote. Pero nosotros, digamos, conociendo el barrio, conociendo el territorio, nos dimos cuenta de que no hay una casa por lote, digamos. Tenemos unos mapas aéreos que ahí sí sabíamos cuánta casa había por lote. Y decimos, mira, acá hay 3, acá hay 2. Y en esta relación que pudimos construir con la empresa, pudimos hacer que haya una bajada de agua, una cajita de agua, como le decimos nosotros, por familia, por casa. Pudimos tener ese vínculo de decir, bueno, seamos amigos en un momento o no, pero pudimos trabajar bien, digamos, que ellos necesitaban una mano de nosotros también necesitábamos una mano de ellos. Nosotros, el mismo capataz, el mismo encargado nos dijo, nosotros tuvimos que levantar obras en barrios porque no podíamos trabajar.
Y acá es el barrio donde más cómodos nos sentimos, digamos, porque ya el vecino conocía a los trabajadores, el nombre, que se saludaban por el nombre. La obra estaba estipulada en 9 meses, pudimos hacer que se termine en 7. Eran para 765 familias y le pusimos a 1100 y pico. 1100 y algo de conexiones, de agua con su cajita. Nosotros una vez que inauguramos, abrimos el agua y todo, recibimos mensajes de alegría de gente que lloraba porque pudo abrir la canilla y lavar los platos en su bacha, en su piletita, que parece normal, pero en Nuevo Alberdi no era normal. Y eso te empieza a llenar de esperanza, digamos. Empieza a llenar de esperanza de que pueden suceder cosas, de que si laburás y te empeñás y seguís laburando y en comunidad y te juntás con otros para construir, esos futuros llegan, más temprano que tarde. De eso estoy totalmente convencido. Pero yo digo, bueno, haz esto porque yo le voy a dejar esto a mi hijo. Yo sé que mi hijo va a seguir mis pasos, va a decir, bueno, si mamá luchó hasta acá, vos tenés que luchar hasta acá y que después tenés tu recompensa. Yo hoy con 30 años vi llegar el agua a zona urbana, que jamás lo pensé. Y yo sé que el día de mañana mis nietos van a disfrutar todo donde yo nací. Porque hoy mi hijo no puede disfrutar ese espacio, pero yo sé que lo va a ir disfrutando a poco y capaz que mis nietos sí. Y como yo digo, sueño una Nueva Alberdi como otros barrios